cuidado, todos juntos, lado a lado. Seguridad es laboral, cuidar la vida es lo vital. En la vía con cuidado, todos juntos lado a lado. Seguridad es laboral, cuidar la vida es lo vital. Todo día usa el casco, pórtese tú. Sean todos bienvenidos a este espacio de capacitación denominado Seguridad Vial, muchachos. Hoy vamos a hablar acerca de la velocidad. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio que realmente es suyo y que está diseñado para su disfrute y aprendizaje. Hoy aprenderemos acerca de la seguridad vial y aprenderemos acerca de la velocidad segura cuando realizamos nuestros recorridos laborales o cuando estamos desplazándonos en nuestra casa o hacia nuestra casa o de nuestra casa hacia nuestro trabajo. Mi nombre es Carlos David Vega Pérez y los estaré acompañando en este espacio generado por la ARL Colpatria y nosotros, nuestro prestador Nixus AXA. Entonces, muchachos, vamos a iniciar este espacio de capacitación y sensibilización respecto a cómo funciona la velocidad. Iniciamos con estos dos pequeños ejemplos. Esto sucedió en Socorro, frente al terminal, donde notamos que un vehículo omite la señal, en este caso las líneas amarillas, lo que indica que efectivamente ahí no podría haber hecho un adelantamiento. Pero si realmente nos detenemos a observar, entendemos que el evento se genera por dos motos que realmente tienen mucha prisa y que su exceso de velocidad les hizo tomar la decisión de ambos realizar la misma maniobra de adelantamiento. A eso nos referimos, a eso es lo que queremos entender. Que si bien los otros actores viales representan un gran riesgo en la vía, la toma de decisiones de no conducir a exceso de velocidad pues efectivamente permite tener una mayor capacidad de reacción ante los imprevistos. En este caso notamos una persona que va a exceso de velocidad y por razones que desconocemos pierde el control de su vehículo. Si vemos abajo está el casco haciendo pues su recorrido, su desplazamiento y la persona cayó literalmente de cabeza contra el suelo. Este caso sucedió entre el municipio de San Gil y Curití. Resulta que, según cuentan las versiones periodísticas, la muchacha que fallece en este evento vial le dijo a su esposo que pues efectivamente la llevara a su sitio de trabajo. El esposo ocupado no pudo llevarla a su sitio de trabajo y le dijo no, pues coja un mototaxi. La muchacha, según las versiones, dice que le dijo al mototaxista que se fuera a exceso de velocidad, que le metiera, que necesitaba llegar rápido. El muchacho pues efectivamente se fue a exceso de velocidad y pierde la velocidad en la curva, impactando de frente contra la llanta de este furgón. Entonces, muchachos, podemos notar y podemos observar que inclusive las motocicletas, cuando se desplazan a velocidad alta y superior a 100, realmente se convierten en un objeto que puede causar daños de consideración, pero sobre todo que pueden causar lesiones a sí mismo y lesiones a otras personas. Entonces, cuando nos desplazamos en la carretera, es importante que siempre estemos atentos a todo lo que se mueva. Porque efectivamente no solamente los vehículos generan riesgos. Entonces, muchachos, hablando de velocidad, encontramos esto en la vía La Cordialidad. Un vehículo de exceso de velocidad, un vehículo de servicio público, transporte de pasajeros, pierde el control impactando a un vehículo de pasajeros de tipo particular. Lastimosamente aquí fallecen varias personas en este evento a exceso de velocidad. Entonces, muchachos, vamos a entender cómo funcionan las velocidades en la vía. Lo primero que yo debo entender es que en Colombia las vías urbanas no podrán sobrepasar los 80. Eso dice el artículo 106 del Código Nacional de Tránsito. Ahora bien, para vehículos de carga y vehículos de transporte de pasajeros, es decir, de niños, nunca podrá sobrepasar los 60 km por hora. Entonces vamos a entender esto que nos dice la norma. Resulta que aquí donde se mueve el carro blanco, el carril de la derecha, es un carril de tipo público, porque es donde se mueven los taxis, donde se mueven los buses, donde se mueven todos los vehículos que en algún momento se deben detener, inclusive los vehículos de servicio particular. El carril del centro, en este caso, es el carril mixto. ¿Por qué el carril mixto? Porque se compone por vehículos particulares y públicos que están haciendo una maniobra de adelantamiento sobre el carril de la derecha. Es decir, el carril del centro se utilizaría para unas maniobras largas sobre la carretera.
En este caso, el carril izquierdo de esta misma vía está hablando acerca del carril particular, es decir, en el cual la velocidad sería la máxima, de 80 para vehículos de servicio público y de 60, pues de 80 para vehículos de servicio particular y de 60 para vehículos de servicio público. En este orden de ideas, muchachos, es importante que entendamos que hubo un cambio normativo. Apareció una ley que es la 2251, ley Julián Esteban, que cambió las velocidades en la vía y dijo, venga, no, aquí no existe 80 kilómetros por hora, vamos a cambiarlo a 50. Es decir, que no importa si usted se está desplazando por el carril de la derecha, por el carril de la izquierda o por el carril central, la velocidad máxima que podrá utilizar en vías urbanas será de 80. Ahora, hay que entender que no todas las vías van a tener la misma velocidad. Cuando a usted le pregunten acerca de cuál es la velocidad máxima permitida en vías urbanas, en vías rurales, es decir, vías nacionales en Colombia, su merced sin titubear va a decir que la velocidad máxima permitida en Colombia será de 120. Pero para que pueda ser de 120, pues existen unas zonas delimitadas. Es decir, esta resolución, esta ley Julián Esteban, efectivamente dijo también acerca de cuál es la velocidad máxima permitida y dijo, para el caso de vías de doble calzada que no tengan dentro de su diseño pasos peatonales, la velocidad podrá ser de 120. Entonces lo que me indica es que para que sea una vía de 120, pues debe ser una vía de doble calzada mínimo y que en esa doble calzada no pueden haber puentes, no deben haber intersecciones, deben haber elementos que bloqueen el paso de peatones. Ahí, solo ahí podrá ser de 120. De resto, en ninguna acción podrá sobrepasar los 90 kilómetros por hora. Ahora bien, esto es lo que dice la vía nacional, esto es lo que me informa a mí, lo que me pide el código. Por empresa, nosotros nunca podemos decir que sobrepase los 80 kilómetros por hora. La velocidad segura de desplazamiento, pues en este efecto será de 60 kilómetros por hora y es la velocidad recomendada para los desplazamientos largos con el propósito de disminuir el consumo de combustible. Es decir, usted una vez supere los 60, pues efectivamente su consumo de combustible se dispara a 100 pesos cada kilómetro. Entonces vamos a entender cómo funcionan las velocidades. Es importante que entendamos que existen velocidades de 80, de 100 y como hablamos ahorita de 120. En este orden de ideas las placas amarillas las placas amarillas podrán sobrepasar los 80 kilómetros por hora. Entonces cuando hablamos de las placas amarillas ellos podrían ir a 80 asciendo a 120 porque son de servicio particular, única y exclusivamente donde esta señal aparezca. Mientras los vehículos de servicio público, que son las placas blancas y las placas verdes, vamos a entender la totalidad de las placas. Entonces, cuando se tratan de placas amarillas, estamos hablando de las placas de tipo particular. Las placas ocre son las placas oficiales, es decir, de los vehículos, por ejemplo, de la policía, las ambulancias y elementos de servicio oficial. Las placas de servicio las placas blancas hablan de servicio público. Las placas diplomáticas, es decir, de vehículos consulares, por ejemplo, el gobernador, alcalde, presidente, serán de placa azul con blanco. Cuando hablamos de la placa roja, hablamos de la placa de importación. Es decir, cuando hablamos de una placa de importación, estamos hablando del elemento. Yo necesito realizar un desplazamiento y necesito abrir una nueva carretera. Vamos a traer una maquinaria especializada de Chile. Entonces, como traes una maquinaria especializada de Chile, esa máquina solamente va a estar durante 3-4 meses. Entonces, durante esos 3-4 meses se le entregará esa placa provisional de que ese vehículo va a durar ahí algún determinado tiempo. Las placas verdes son las placas que me indican los vehículos como tractomulas. Si aparece una R, como en este caso habla de un remolque, cuando hablamos de una S, de un semirremolque. Y las placas que ustedes ven abajo, que ven azul con blanco, pues efectivamente estamos hablando de los vehículos clásicos. En este orden de ideas, todos los vehículos de placa amarilla, placa ocre, placa clásica podrían sobrepasar los 80 kilómetros por hora. En este caso, las placas blancas, las placas verdes y las placas rojas no podrán sobrepasar nunca los 80 kilómetros por hora. Entonces, resulta, muchachos, que hoy en día podemos hacer comparendos y podemos determinar que puedo imponer comparendos o sanciones a las personas que superen el exceso de velocidad. ¿Cómo? Se preguntará usted. Ya mismo le voy a responder. Ahora sus videos servirán
servirán como prueba para iniciar con procesos sancionatorios a quienes infrinjan las normas de tránsito en las vías, gracias a la nueva iniciativa del Ministerio de Transporte de registro de condiciones de riesgo en los desplazamientos. Aquí le contamos cómo puede hacerlo. Ingrese al banner de la estrategia que encontrará en la página web www.mintransporte.gov.co. En el formulario de registro de condiciones de riesgo en los desplazamientos, diligencia la información solicitada. Dirección de infracción, donde deberá seleccionar el departamento y la ciudad en la que ocurrieron los hechos. Señale la fecha en que ocurrió el evento, la hora aproximada. Luego de ello, cargue la evidencia, en la que se logre identificar la placa del vehículo, si es el caso, los distintivos de la empresa de transporte público que intervengan en la presunta infracción a las normas de tránsito. Será opcional el ingreso de nombre y número de contacto de quien reporta los hechos. Acepte los términos y condiciones y dé clic en enviar información. A continuación saldrá el resumen de la información registrada. En caso de que deba hacer algún cambio, dé clic en modificar información. De lo contrario, dé clic en confirmar envío. El proceso es muy sencillo. Así nos movemos por el cuidado de la vida en las vías. Entonces, resulta, muchachos, que nosotros podemos hacer la imposición de comparendos. Por ejemplo, en este caso puntual. Además de que la vía es de 30 km por hora, deberá reducir todavía más la velocidad en cuáles casos, por ejemplo, en los lugares donde haya concentración de personas o zonas residenciales. En estos casos la velocidad máxima será de 30. Cuando hablamos de conjuntos o dentro de zona de conjuntos son vías privadas, la velocidad será determinada directamente por la administración. Ahora bien, en zonas escolares es importante que entendamos la franja horaria, muchachos. Entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana los niños van saliendo del colegio, por lo tanto la velocidad será de 10 km por hora. Entre las 7 y las 11 de la mañana los niños vuelven a estar dentro del colegio y la velocidad máxima será de 30. Entre las 11 y las 2 de la tarde los niños vuelven a salir del colegio, entonces inmediatamente la velocidad disminuye a 10. Cuando los niños vuelven entre las 2 y las 5, pues efectivamente están estudiando en horario B. Entonces es importante que entendamos que los niños, estando dentro del colegio, la velocidad será de máximo 30 km por hora. Entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche salen los niños nuevamente de clases. Por lo tanto, la velocidad disminuye efectivamente a 10 kilómetros. Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad, como son las lluvias o cuando son, por ejemplo, las neblinas que se forman de repente. Cuando la señal de tránsito así lo ordene, es decir, cuando la velocidad sea disminuida de 30, por ejemplo, en los conjuntos que colocan a 10. Y finalmente, en las intersecciones, muchachos. Este es un ejemplo de por qué hay que reducir la velocidad en las intersecciones. Este es otro ejemplo del por qué es importante que reduzcamos la velocidad en intersecciones. Analicemos que siempre, muchachos, que existe una intersección, analicemos y pensemos como colombianos. Cuando usted llega a un semáforo y encuentra un semáforo rojo, analice que los colombianos también se pasan los semáforos. Algunos dicen los mitos que los colombianos a veces nos pasamos los semáforos. Entonces, cada vez que usted llega a un semáforo, diga, allá viene un colombiano, a veces se comen los semáforos, por lo tanto yo debo parar. Cuando nos encargamos de que el afán sea la madre reina o quien se encargue de definir efectivamente las acciones que realizamos, generalmente entramos en gestos contradictorios. Por ejemplo, el conductor que se coloca en riesgo colocándose en punto ciego de visión. O, por ejemplo, este caso sucedido en Barranca Bermeja. Ahí en el retén, el camión puso el direccional para la derecha y yo venía del centro. Miré para la vía de Bucaramanga y no venía nada y yo me iba a cruzar. Y cuando vi, fue el camión encima. Entonces, si analizamos este caso, muchachos, puntualmente, entenderemos que acá debajo de la línea del carro blanco hay una señal de pare. Esta señal indica que la velocidad del vehículo debe ser de 0 km por hora. Entonces, no necesariamente debe ser a 120 para que sea un exceso de velocidad. En este caso, la omisión de pare efectivamente es un exceso de velocidad, porque la velocidad debería ser de 0 en este momento.
Entonces, muchachos, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por haber estado tan pendiente en este tip, en este pequeño espacio llamado cápsula de seguridad vial. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. A continuación encontrarán unas preguntas, van a encontrar 5 preguntas acerca de los temas de velocidad que acabamos de ver. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Excelente jornada. En la vía, con cuidado, todos juntos, lado a lado. Seguridad es laboral, cuidar la vida es lo vital. En la vía con cuidado, todos juntos lado a